Buenos días a todos los asistentes y vamos a empezar la última sesión de estos coloquios de 2025 y en primer lugar contamos con la presencia de Isidro García Barriga, que recién llegado de un viaje también dando a conocer otras rutas y otros lugares de España. En este caso del norte. Isidro García nos va a hablar de abril de 1706, un hecho que fue el saqueo, fuego y desolación en la villa de Brozas. Bueno, contamos ya con él otros años y cuando quiera, Isidro. Buenos días. Gracias por la presentación. Gracias por haberme otorgado el año pasado el premio de Laura Piedra Pizarro, porque no pude venir a recogerlo por motivos profesionales, pero vino mi hermano, y como no pude agradecer en su momento, lo agradezco ahora. Mi trabajo es sobre un hecho que posiblemente pasa desapercibido a la historiografía, casi ya por decirlo como de extremeña, pero para que la gente de Brozas tuvo muchísima importancia. Estamos hablando del contexto de la guerra de sucesión. Empieza así. Si dignos de elogio son estos valiosos donativos, parece que debe pasar a la posteridad escrita en letras de oro la defensa heroica que de su pueblo hicieron los crucenses en el memorable asedio de 4 de abril de 1706 por las tropas del archiduque. Pudieron fácilmente librarse de toda clase de molestias, dando por el momento, como otros pueblos, obediencia al invasor. Mas aquellos pundonorosos y bravos descendientes de Obando, Montejo y Lizaú, fieles al juramento prestado, rechazaron toda avenencia, aprestándose con brío a la defensa. Esperaban que el gobierno acudiese a su auxilio, pues no era posible a un pueblo abierto y falto de armas contener por mucho tiempo el avance de un ejército numeroso. Nuestras tropas no llegaron, y el día 7 tuvo la villa que rendirse al enemigo. Los 10 días siguientes fueron de incendio y saqueo y la desolación se extendió por las calles de esta hermosa villa. Eugenio Escobar Prieto define así en su obra Hijo Ilustre de la Villa de Brozas uno de los episodios más graves que sufrió esta población cacereña a lo largo de su dilatada historia. El saqueo y destrucción que el ejército portugués, comandado por don Antonio Luis de Sousa, segundo marqués de las Minas, llevó a cabo sobre una de las principales poblaciones de la raya extremeña en abril de 1706, dentro del amplio contexto de la Guerra de Sucesión Española y en detalle de la campaña relámpago que permitió al ejército de la Gran Alianza ocupar Madrid en junio de 1706. Un episodio poco señalado en la historiografía global de la Guerra de Sucesión, pero que tuvo consecuencias importantes en el ámbito de Extremadura en general y supuso un auténtico desastre para Brozas y sus habitantes en particular. En este sentido, a lo largo de las siguientes páginas vamos a intentar analizar y encajar las diferentes piezas que componen este episodio bélico, desmontando de paso algunos de los párrafos hagiográficos de la narración de Escobar Prieto. Un episodio en principio menor, pero en el que jugaron un importante papel algunos de los personajes más relevantes de la Guerra de Sucesión y en el que Brozas se convirtió en una víctima propicia para las tropas portuguesas y un espejo en el que se mirarán otras poblaciones extremeñas durante los largos y duros meses posteriores. Como decía, este episodio tiene lugar en el contexto general de la Guerra de Sucesión, que está bastante claro. Todos sabemos que la Guerra de Sucesión comienza en noviembre de 1700, cuando Carlos II, el último monarca de los Austrias, muere y deja en su testamento la corona de España al príncipe Felipe de Anjou, que se convertirá en Felipe V, nieto del monarca francés Luis XIV, en contra del deseo de otras grandes potencias, de Inglaterra, de las Provincias Unidas de los Países Bajos, del Sacro Imperio, que pretendían la corona española para el archiduque Carlos de Austria, fundamentalmente para frenar el ímpetu expansionista de Francia, ¿no?, del monarca francés. En las siguientes semanas al fallecimiento del rey, la aceptación de la corona española por parte de Luis XIV en nombre de su nieto, carta enviada al Consejo de Regencia del 12 de noviembre de 1700, la consiguiente proclamación de Felipe de Anjou como Felipe V en Versalles el 16 de noviembre de ese año y la salida del nuevo rey desde París hacia la frontera española el 4 de enero de 1701 van dejando pistas reveladoras del objetivo final que tiene el rey Sol en este asunto. Especialmente interesantes son en este sentido las últimas palabras que le dirige a su nieto antes de abandonar la capital francesa. Estos son los príncipes de mi sangre y de la vuestra. De hoy más deben ser consideradas ambas naciones como si fueran una sola. Deben tener idénticos intereses. Y espero que estos príncipes os permanezcan afectos como a mí mismo. Desde este instante no hay Pirineo. Es evidente, por lo tanto, que el temor de Inglaterra, Holanda y el Sacro Imperio se ve corroborado por las declaraciones y se incrementa exponencialmente a lo largo de 1701 con las primeras decisiones de Felipe V en su condición de rey español. Sustituye los consejos reales por un consejo de despacho, la absoluta influencia del embajador francés, la apertura del comercio de las Indias y del negocio de esclavos a Francia y el intervencionismo de su omnipotente abuelo en diferentes aspectos de la política exterior hispana. Llega incluso a acordar el matrimonio de Felipe V con María Luisa de Gabriela de Saboya sin consultar a su nieto. Un temor que cristaliza en septiembre de 1701 con la firma del Tratado de la Haya por parte de Inglaterra
Países Bajos, Austria, Prusia y la inmensa mayoría de los estados alemanes, formando la Gran Alianza, declarando la guerra frente a España en mayo de 1702, dando así pie al inicio de la Guerra de Sucesión Española que, como sabemos, solamente se resolverá con los tratados de Utrecht de 1714 y Rastatt 1715. Ahora bien, en la relación de países firmantes del Tratado de la Haya sorprende la ausencia de Portugal. Máxime si, como hemos descrito al principio de este trabajo, fue el ejército portugués responsable de la quema y saqueo de Broza en abril de 1706. Por lo tanto, enunciamos en el siguiente capítulo los motivos de dicha ausencia y cómo el viraje en la política internacional del rey portugués Pedro II conlleva la entrada de Portugal en esa alianza y, consecuentemente, la llegada de la guerra a Extremadura y a Broza. Tras el término de la llamada Guerra de Restauración y la pérdida de gran parte de sus posesiones asiáticas que caen en manos holandesas e inglesas, Portugal se convierte en una nación de segunda categoría, con una clara merma de influencia en el panorama internacional y una evidente crisis económica que le llevará a adoptar sobre todo una política de neutralidad. Es por ello que tras el fallecimiento de Carlos II, el rey regente don Pedro mantiene esa política neutral que, sin embargo, irá virando en los siguientes meses por la influencia de su primer ministro, el duque de Cadaval. Así, tras dar el visto bueno al testamento de Carlos II, el regente manifestaba el gusto con que ficaba de ter por vicinio un príncipe de la Casa de França, y poco después hace llegar a Pierre Rouillet, a la sazón embajador en Lisboa, su deseo de establecer una alianza con Francia y que España entrase en ella. De este modo, a mediados de junio de 1701, y a pesar de la imposición de ingleses y austriacos, se suscribe un pacto entre Portugal y la España borbónica, en la que se acordará el control portugués del río Marañón en el continente americano, un apoyo naval para la defensa de las costas lusitanas y varias compensaciones por parte de Madrid si, como pretendía París, los portugueses tenían que cerrar sus puertos a los enemigos de las dos coronas. Sin embargo, el gran recelo que tiene la nobleza portuguesa a suscribir ese pacto, teniendo en cuenta que no querían tener ningún tipo de contacto con España amistoso, las continuas injerencias del embajador en Lisboa, John Methuen, presionando al rey para romper el pacto y, sobre todo, la llegada de una imponente escuadra anglo-holandesa al estuario del Tajo en agosto de 1702, origina la ruptura de la alianza por parte de Pedro II. El duque de Cadaval será encargado de comunicar a Rouillet que Portugal daba por disuelto el pacto, alegando la incapacidad de Francia de dotar de ayuda naval al país cuando lo había necesitado. Portugal vuelve de ese modo a su posición neutral inicial. Pero la presión de la Gran Alianza da su fruto. Pocos meses después, el 16 de mayo de 1703, Portugal entra de pleno en la Liga contra Francia, reconoce al archiduque Carlos como rey de España y firma sendos tratados ofensivos-defensivos con Inglaterra, Austria y los Países Bajos, con las siguientes cláusulas. Portugal entra en guerra con España mediante la creación de un ejército de 12.000 hombres de infantería y 3.000 de caballería. Debería crear asimismo un cuerpo de reserva de 13.000 hombres. Los aliados mantendrían a Portugal un ejército de 12.000 militares, 10.000 de infantería, 1.000 de caballería ligera, 1.000 dragones. Las potencias marítimas aliadas quedaban obligadas a mantener un número suficiente de navíos en los puertos portugueses. Portugal recibiría todas las tierras adyacentes al cabo norte de los territorios situados en la capitanía de Marañón, entre los ríos Amazonas y Vicente Pinzón. Una vez conquistada España, Carlos III pagaría a la corona portuguesa una compensación económica a cargo de las dos primeras flotas de galeones que llegasen procedentes de América. Carlos III, el archiduque, viajaría hasta Lisboa con sus tropas auxiliares y hasta que se produjese ese viaje, el rey de Portugal quedaría exento de comenzar la guerra. Y una vez iniciada la guerra, los aliados deberían enviar a las costas españolas una potente flota para incomodar puertos y ciudades, comprometiéndose además a mantener las operaciones militares en Italia y el Alto Rin mientras el ejército portugués invadía España. Las cláusulas de estos tratados nos permiten afirmar, por consiguiente, que la nación portuguesa vuelve a implicarse de lleno en una nueva guerra contra España, con la que pretendía recuperar parte de su hegemonía en América y revitalizar su maltrecha economía. Pero no conformándose con esto, Portugal incluye en esos tratados de mayo de 1703 dos artículos secretos, el primero de los cuales resulta muy interesante o muy importante para nuestro trabajo. Dice así: es estipulado que o serenísimo archiduque Carlos, después que se le tiver legítimamente cedido, transferido directo para ser rey de España e das Indias Occidentales, como el rey católico Carlos II as poseía ambas, cederá e largará a súa sagrada majestad el rei de Portugal as cidades de Badajoz, Alburquerque, Valencia e Alcántara na Extremadura, e as da Guarda, Tui, Bayona e Vigo no reino de Galicia, e todas estas prazas, ciudades e castellos con los territorios adyacentes que a cada unha pertenecen respectivamente ao do mismo modo extensado que hoxe ten, a cual cesao, adosao será feita para sempre a coroa de Portugal, a fin de que os reis de Portugal posan posesuir todas estas ciudades, vilas e castelos acima mencionados con los mismos títulos, propiedades de señoría que poseía o sobredicto rey católico Carlos II. La inclusión de esta cláusula secreta constata el relevante papel que la frontera española había tenido en los diferentes conflictos hispanos-portugueses sucedidos a lo largo del siglo,
toda vez que Extremadura es el camino más rápido y más directo entre Madrid y Lisboa, siendo un punto esencial en las estratégicas militares de ambas coronas. Por ello, los portugueses reclamarán su control y posesión en estos términos, introduciendo de lleno a nuestra región en el tablero geopolítico europeo tal como lo atestiguan los posteriores acontecimientos. Hemos visto cómo a partir de mayo de 1703 Portugal entra de lleno en la guerra de sucesión en contra de la monarquía borbónica de Felipe V. Una entrada que acerca de manera dramática el desarrollo de las operaciones bélicas de Extremadura, que desde ese momento se verá envuelta en otro conflicto que no era sino agudizar los efectos que sobre la población y sobre el territorio había dejado la llamada Guerra de Restauración en las décadas anteriores. Como el objetivo final de nuestro trabajo es describir el hecho que en abril de 1706, no podemos detenernos con profundidad en las operaciones bélicas y su impacto en 1704 y 1705. Tan solo consignamos que el desplazamiento del eje de la guerra hacia el oeste peninsular es de tal magnitud que el propio Felipe V se traslada en abril de 1704 a Extremadura para declarar la guerra a Portugal en Plasencia e invadir la frontera con un ejército comandado por Jacobo Fitzjames Stuart, duque de Berwick, conquistando diversas poblaciones de la Beira y el Alentejo, Dañanova, Castelo Branco, Monsanto, Portalegre o Extremoz. Una campaña que será contrarrestada a partir de septiembre de ese año, 1704, con la presencia de las tropas de la Santa Alianza comandadas por el archiduque Carlos, acompañado del monarca Don Pedro, que intentan conquistar sin éxito Ciudad Rodrigo, y que tendrá su continuación en 1705, y aquí empiezan realmente los problemas, cuando el traslado de las tropas acantonadas en Extremadura hacia Gibraltar permite que dos ejércitos portugueses, con más de 24.000 hombres y comandados por el conde de Galvez y el marqués de las Minas, invadan la región extremeña desde el Alentejo y la Beira, respectivamente, recuperando los terrenos lusos de manos borbónicas y conquistando y arrasando poblaciones tan importantes como Valencia de Alcántara, Alburquerque o Zarza la Mayor. Los ejércitos aliados empiezan a detectar en ese momento la debilidad de las tropas hispano-francesas, sobre todo cuando Cataluña firma con Inglaterra el Pacto de Génova, junio de 1705, apoyando la candidatura del archiduque Carlos de Austria al trono español, que es coronado como Carlos III en Barcelona en octubre de ese año. Y Felipe V debe enviar un enorme contingente de tropas, esta vez hacia tierras catalanas, dejando la frontera luso-extremeña nuevamente desguarnecida. Y surge así el escenario perfecto para que el marqués de las Minas, nombrado general jefe del ejército portugués, planee junto a Inglaterra la operación ofensiva de invadir España, teniendo como objetivo estratégico llegar a Madrid, donde esperaría el archiduque Carlos de Austria para la conquista de Cataluña. Llegamos así al momento en el tiempo y en el espacio en el que se van a producir los hechos luctuosos descritos anteriormente por Escobar Prieto en los siglos ilustres de la Villa de Broza y que marcarán durante décadas la evolución demográfica y económica, así como la memoria colectiva de los procesos. Dejábamos al final del capítulo anterior al marqués de las Minas planeando su invasión para llegar a Madrid y de este modo dar un golpe casi definitivo a la causa de Felipe V. Tras organizar y pertrechar sus tropas durante los meses de invierno, el 24 de marzo de 1706 se forma un ejército de cerca de 20.000 soldados, de los cuales 4.200 eran ingleses y holandeses, y que incluía 5.000 caballos y 15 piezas de artillería. Con esta fuerza, el marqués de la Mina entra en Extremadura por la frontera de Badajoz y marcha lo más rápidamente posible hacia el norte, sin perder tiempo en el asedio de esa ciudad, lo que hubiera retrasado inevitablemente su avance. Según Damião Pérez, así iniciaba o marqués das Minas a súa brillante campaña dese ano, a máis notable de cuanto os portugueses realizarán durante a Guerra da Sucesión. Reforzado por los contingentes de la Beira, Miño y Trajomonte y comandando las tropas aliadas, los portugueses conquistan sucesivamente con toda facilidad las poblaciones de Calla, Nuestra Señora de Carrión, el Castillo de Mayorga y San Vicente de Alcántara, que se rinden de forma preventiva ante la magnitud de ese ejército. En este punto debemos recordar ya que las plazas de Alburquerque y Valencia de Alcántara habían caído en manos portuguesas en la campaña de 1705. Por ello, el objetivo final de esas tropas en esta primera fase será la plaza fuerte de Alcántara, con el fin de poder cruzar el Tajo por el puente romano y marchar rápidamente hacia el norte. Consciente de la importancia de la formación del ejército portugués y de la amenaza que por sus intereses tenía el avance hacia Madrid, a pesar de que la campaña de Cataluña continuaba con sucesivos reveses para las tropas borbónicas, Felipe V se había obligado a enviar un contingente de tropas a Extremadura de nuevo al mando de Duque de Berwick, al que encontramos a finales de marzo de 1706 con 5.000 caballos y 7 regimientos de infantería en la villa de Arroyo, cercana a Broza, 4 leguas a la parte de oriente. Localizada por consiguiente a la ubicación de ambos ejércitos en los días previos al saqueo e incendio de Broza, la documentación consultada nos va a permitir conocer sus movimientos en la jornada siguiente y con ello descubrir las claves de la destrucción de la villa.
Así, en los primeros días de abril, el ejército aliado atraviesa las estribaciones de la Sierra de San Pedro y alcanza el río Salor, donde se encuentra el puente destruido por los españoles. Y el 6 de abril pasó sin oposición el río Salor por la parte que llaman Puerto Llano, habiendo los enemigos quebrado un puente, lo que no nos podía servir para pasar la artillería y los víveres por ser aquel sitio muy áspero y estrecho. Por eso fue necesario abrir el paso a fuerza de brazo por entre despeñaderos y cerros para pasar la artillería, que fueron allanados con incansable fatiga de todos. Este texto que acabo de leer corresponde a una relación que hacen los portugueses en abril-mayo de 1706, contando todos estos episodios traducidos al castellano para que los españoles supieran lo que había supuesto para el Marqués de la Mina esos elementos y que van a sentar las bases de parte del relato de lo que estamos contando. Es un momento crucial, ese momento, ya que al cruzar el Salor, el Marqués de la Mina, consciente de la importancia de no dejar en la retaguardia una población tan importante como Broza, camino de Alcántara, mandó aviso a la villa de Broza a rindiese obediencia al rey católico Carlos III, su legítimo señor, como ya habían hecho San Vicente de Alcántara y todas las que venían por detrás. Ante esta tesitura, y siguiendo a García Barriga, felicísimo, el concejo de Broza decidió pedir consejo al duque de Berwick. En general, según la versión de las autoridades brocenses, amenazó a la villa con un castigo aún mayor que el que le infligirían los portugueses en el caso de que se rindiera, y se dirigió con 3 compañías de caballería a Broza, donde permaneció los días 6 y 7 de abril. A la vista de tales amenazas, confiando en la protección de las tropas borbónicas y eliminando de un plumazo la versión heroica de Escobar Prieta y aquellos pundonorosos y bravos descendientes de Obando, Montero y Saúl, fieles al juramento prestado, rechazaron toda veniencia prestándose a cumplir la defensa, los regidores de Broza rehúsan dar obediencia al archiduque y rendir la villa, tal y como recogen los testimonios portugueses. Lo que la villa recusó hacer, fiada a la cercanía del duque de Berwick, general del ejército de Castilla, que se hallaba en aquella parte con más de 4.000 caballos. Es decir, el duque de Berwick se traslada a Broza y le dice a los de Broza que si se rinden a las tropas portuguesas, el castigo que le va a infligir va a ser peor que le hagan los portugueses. Y por lo tanto las autoridades están cogidos en un callejón sin salida y se niegan a dar obediencia. Sorprendido por la negativa de Broza a rendirse, pero además informado por sus espías de la presencia del ejército borbónico en la villa, el Marqués de las Minas toma la decisión final que va a provocar el desastre en los próximos días. Pensando el Marqués General que un lugar abierto y muy poblado, estando tan vecino al ejército real, recusase dar su obediencia y queriendo mostrar al duque de Berwick y los moradores de las villas y lugares de Castilla que no debían fiar su defensa a un poder tan débil, después de pasar el río Salor, determinó ir a buscar al duque, que ya tenía noticia, estaba en Broza, y reducir aquella villa de obediencia. Así, el día 7 de abril, el Marqués de la Mina avanza por la inmensa llanura situada entre el Salor y Broza, con toda la caballería y 10 tercios de infantería y 6 piezas de artillería de campaña, dejando en el campo el grueso del ejército de víveres a cargo del maestre de campo general Conde de la Cofana. Apenas 20 kilómetros separan a los portugueses de la encomienda mayor de la Orden de Alcántara. Y los regidores de esto, instalada en la atalaya que supone Broza sobre la penillanura circundante, observan con extremado temor no solo el movimiento de aproximación del ejército aliado, sino y sobre todo cómo en la mañana del mismo día 7 de abril el duque de Berwick había decidido levantar el campo y volver a Rocha. Un comportamiento realmente sorprendente y que nos permite confirmar que, en contra de lo expresado por Escobar, la ayuda del gobierno sí llegó, pero en un acto de cobardía difícilmente explicable, su representante, Jacobo Fillén Stuart, abandonó Broza al castigo del ejército aliado. Podemos imaginar entonces cómo la desesperación se apodera de la población y sus regidores ante la maniobra de Berwick, que huye, y la cercanía del Marqués de las Minas, sobre todo porque Broza no disponía de un recinto amurallado ni fortificado, reduciéndose, según la documentación, no tener más amparo ni defensa que la de la Casa Fuerte, donde poder recoger sus vecinos y familia, y estar arruinada de dichas obras de que necesita no admitir dilación por el riesgo que amenaza, se acordó se repare luego lo más necesario. Por este motivo, las autoridades locales vuelven a pedir consejo al duque de Berwick, quien esta vez sí, concede permiso para la rendición a los portugueses. Un permiso que inevitablemente llegará tarde, tal y como se describe en la respuesta que el Marqués de las Minas da a la delegación broceña. Que ya era tarde, que solo las iglesias se respetarían y que les perdonaba la vida, que todo lo demás sabía de dar a saco y fuego, para que todos los demás lugares entendiese que le habían de ir a dar obediencia, luego que se la enviase a pedir, y que el castigo de este habría de servir de escarmiento para los demás, y el humo había de llegar a Madrid. Pero el objetivo final del Marqués de la Mina no era únicamente el saqueo de Broza, sino trabar batalla con las tropas borbónicas, posiblemente con la idea de obtener una amplia victoria sobre un militar del prestigio de Berwick, facilitando además el éxito de su campaña militar hacia Madrid. Y llegando el Marqués a Broza, formado en batalla,
supo que el duque de Berwick, con la noticia de su marcha, se había retirado hacía 2 horas y marchaba para entrar en un bosque espeso. Suponemos la evidente sorpresa de los portugueses ante la ausencia de las tropas de Felipe V. Una sorpresa que durará poco tiempo cuando, sabiendo el marqués por algunos desertores y por los avisos de nuestros guardias que la caballería enemiga se avistaba todavía y no había entrado en el bosque, mandó embestir la retaguardia. Finalmente, el deseo del general portugués se cumple y en las dehesas y montes del Vaqueril de Santa Ana se traba un furioso encuentro que pasa desapercibido desde el principio en la historiografía española, pero altamente glorificada, como he dicho, en las publicaciones portuguesas por el resultado final de la batalla. Dice así: mandó embestir la retaguardia, lo que se hizo con tal vigor que el propio duque se vio obligado a pasar de vanguardia a retaguardia con todos los escopeteros. Donde se trabó un furioso conflicto, llegó el duque a perder su caballo y se vio obligado a tirar la pluma de su sombrero que usaba como divisa, lo que fue a causa de correrse la voz de haber muerto o haber sido mal herido. Y así, cediendo el campo al valor de los nuestros, se puso en fuga y se metió en la caballería por el bosque. Y después se supo por los desertores de que su vanguardia huyó con tanta confusión y temor que aquella noche del choque marchó más de 6 leguas, yendo una parte de ellas a parar a Cáceres y otra a varios lugares distantes. Y no se puede dudar que el destrozo del enemigo hubiera sido total a no ser ayudado por la cercanía de la noche y espesura del bosque, que una y otra impidió seguir al enemigo y concluir esta batalla, si no con más gloria, con más utilidad. Desde el punto de vista numérico, el resultado de la batalla de Broza, según los documentos portugueses, fue la muerte de mucha gente del enemigo en este choque, muchos heridos como el coronel Marqués de San Vicente, hechos prisioneros muchos oficiales soldados con el mariscal de campo don Diego de Monroy, el capitán de caballo Gonzalo Pires Bandeira, el conde de Canillero, y fueron tomados 262 caballos. Pero desde el punto de vista estratégico, esta acción militar provocará que durante toda la duración de la campaña, desde marzo a la entrada de las tropas portuguesas en Madrid el 28 de junio de 1706, el duque de Berwick evitará entrar de nuevo en una batalla a campo abierto con los ejércitos del Marqués de las Minas, lo que sin duda facilitó el éxito de la operación. Hemos llegado al punto culminante de este trabajo y para analizar mejor todos los detalles vamos a retroceder a la narración 1 hora antes hasta la mediodía del 7 de abril, situándonos en el instante en el que el Marqués de las Minas tiene noticia, por una parte, de que la retaguardia del ejército borbónico se divisa aún entrando en el espeso bosque del Vaqueril Santa Ana, y por otra, del ofrecimiento de obediencia de Broza al archiduque Carlos. Debe estar ya en la cercanía de Broza, porque siguiendo las crónicas portuguesas, la villa se resistió a rendirse hasta que el ejército estuvo a tiro de escopeta. Y en ese momento, según la documentación lusitana y tras negativa a aceptar la rendición general, por evitar que los conventos de fraile y monjas de Broza se cometiese algunos desórdenes por los militares, encargó la guarda de ellos al sargento mayor de batalla don Joan Monet, porque la villa se entregó al saqueo en castigo de su rebeldía. El Marqués de las Minas, por lo tanto, cumple su amenaza. Y mientras la caballería se lanza en busca de la retaguardia borbónica, un amplio contingente de tropas portuguesas, inglesas y holandesas entra en Broza por el flanco sur del núcleo, iniciando el saqueo e incendio de la villa, frente a la nula capacidad de defensa de la población que asistirá impotente a los estragos del ejército aliado y llegando incluso a abandonar el pueblo. Durante los 3 días siguientes, los soldados robarán, saquearán y quemarán gran parte del núcleo urbano, tal y como se expresa en los diferentes memoriales que el Concejo de Broza elaborará en 1707, 1711 y 1717 para solicitar a Felipe V la exención del pago de los impuestos, porque dice, y además fue saqueada con sus iglesias y quemada sus casas en 3 días continuos desde el 7 de abril del siguiente hasta el 9 por el ejército de portugués e inglés y sus aliados. Citando de nuevo García Barriga, el pueblo fue totalmente saqueado y dado al fuego. La fortaleza, el ayuntamiento y la cárcel fueron destruidos y todo el grano existente fue robado y saqueado. Por su parte, Joao Vieira Borges expresa que el Marqués de las Minas llegó a Broza ya de noche, altura en la que los soldados habían saqueado y quemado cerca de 300 casas. El desastre, por consiguiente, es total. Esta vez Escobar Prieto acierta al narrar que la desolación se extendió por las calles de esta hermosa villa. Desde la fortaleza de la Encomienda Mayor, que había sido abandonada por las fuerzas del duque con mucha cantidad de víveres y guerra de boca, y que será ocupado durante los meses siguientes por una compañía de infantería de guardia de los portugueses, el Marqués de la Mina aprovecha su posición de fuerza y, sin conformarse con el saqueo, no saciando su enojo en general enemigo con tales violencias, se pasó a pedir contribución a los pocos vecinos que habían quedado refugiados en las iglesias, con amenaza de pasarlos a cuchillo, y por reservar la vida se vieron precisados darle 1080 doblones, sacando de la iglesia, hospital y del depósito de disposiciones pías. Así, en un acto de poder y de escasa honorabilidad, el Marqués de la Mina incumple su promesa hecha el día anterior de perdonar la vida a los roceños y obliga a la población a una nueva humillación, tanto moral como económica, de la que va a tardar años en recuperarse. Tras la culminación de este escarmiento, el día 8 se puso en marcha el Marqués con el destacamento para incorporarlo al grueso del ejército, dejando un tercio de guarnición en el castillo de Broza y continuando al día siguiente la marcha llegó al campo de Alcázar sobre las 3 de la tarde.
atrás deja una población saqueada, desmoralizada y quemada. Una situación tan desastrosa que el propio Berwick, quizás existiendo de ser responsable de haber abandonado Broza a su suerte, se la reprocha al marqués en una misiva recibida por este durante el sitio de Alcántara. Voy terminando. Las consecuencias de la batalla de Broza fueron realmente extraordinarias. Consecuencias demográficas, podremos entender, consecuencias económicas, pero sobre todo consecuencias morales. Y leo el último documento para que puedan entender esa importancia. En el año 1762, más de medio siglo después de los hechos que hemos narrado, cuando ante la posibilidad de que un ejército portugués llegase a la villa dentro de la llamada Guerra de los 7 años, se solicita permiso al rey para constituir 2 compañías de 50 hombres con lo que defenderla, incorporando a la solicitud este llamativo texto: que las guerras que sostuvo a principios de este siglo el augusto padre de vuestra majestad contra la corona de Portugal, padeció esta dicha villa las más extraordinarias extorsiones, tanto que los enemigos la quemaron, saquearon 2 veces, precedidos estos prejuicios de que pasando por esta villa el marqués de las Minas con numerosos ejércitos pidió las llaves y obediencia, que lo negó por no sufrir el deshonor de ser dominado de otro monarca que legítimo. En este concepto es deseoso ser los majestades y por si acaso la corona de Portugal, etcétera, etcétera. Es decir, la prueba más evidente que el terror vivido por la gente de Broza en la jornada hacia de abril de 1706 se había insertado de forma obstinada en su memoria colectiva. Hemos tratado a lo largo de estas páginas de mostrar un homenaje fundamental para la gente de Broza que vivió ese episodio. Fue tal la magnitud que se dejaron impresos en archivos, panfletos y documentos, todo vivido en aquellos aciagos días, que marcaría para siempre la vida de muchos broceños y muchas broceñas, a las que hemos querido rendir homenaje, divulgando y rescatando para el presente y el futuro los desastres de una guerra que, al igual que todas las demás, nunca debió producirse. Muchas gracias.